¿Quién más nos falta, Alfonso? Esperemos 2 minuticos. Hola, Natalie. Esperemos 2 minuticos a que faltan algunos por entrar. José, David. Hola, Piedad, hola. San Diego. Alex. Lina. Manuel Olguita. Robinson. Daniela. José. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalie, hola, ¿cómo estás? Alfonso, ¿cómo vamos? Vamos 31 personas. Pues la idea es que arranquemos para Arranquemos. aprovechar a Natalie con todas las inquietudes que tengan y con que Natalie nos haga la exposición. Hola. Natalie, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. Te ves con el logo de la liga. Ya. ¿Cómo has estado, Natalie? Ya, cierto, ya me ven. Sí, ya te veo, ya. Bueno, a todos. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, Natalie, dale. Listo. No, dale, tranquila. Bueno, dale la bienvenida a Natalie. Nos va a ayudar mucho en esta parte de la nutrición para los muchachos ahora en esta época de cuarentena. Y para que ella nos dé tipsitos, cualquier inquietud que tengan, Natalie está para ayudarnos. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias a todos pues como por estar acá en la reunión. Yo hoy voy a tratar pues como un tema fundamental que es cómo debe ser la composición de las comidas principales y de las entrecomidas, sobre todo teniendo en cuenta que la alimentación en la casa es un poquito diferente a cuando los chicos están entrenando. Incluso para nosotros mismos es un poco diferente. Puede que a algunos se nos quite el apetito, puede que a otros nos aumente como la ansiedad y las ganas de comer, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver en esta presentación es cómo deben estar formadas esas comidas y al final vamos a hablar un poquito del manejo de la ansiedad, ¿listo? Entonces acá es que deben tener las comidas principales. Entonces las comidas principales son el desayuno, el almuerzo y la cena. El desayuno es la comida más importante del día porque el desayuno es esa comida que nos va a dar la primera recarga de energía, ¿cierto? Nosotros normalmente tenemos unos ayunos de 10 a 12 horas, a veces incluso más, que es más o menos desde las 8 de la noche que comemos, mientras nos acostamos y todas las horas en las que estamos durmiendo, ¿cierto? Entonces, el desayuno se convierte en la comida más importante porque es la que nos saca desde ayuno y nos da esos primeros alimentos y esa primera recarga de energía, ¿cierto? Entonces, la idea es que no omitan el desayuno. Yo ahorita lo que estaba viendo con los deportistas es que se están levantando muy tarde.
¿qué pasa con eso? Que ahí estamos omitiendo la primera comida del día porque no desayunan, omitimos esa primera comida del día y se están omitiendo nutrientes que son demasiado importantes porque digamos que el desayuno tiene que tener muy buena cantidad de proteína, ¿cierto? Entonces estamos como privando al cuerpo de esos nutrientes que de verdad necesita. Bueno. Los beneficios del desayuno, entonces, son un montón. Acá tenemos algunos. Mejora el rendimiento físico y escolar, ayuda a mantener el peso corporal, mejora la concentración y el comportamiento. El cerebro es un órgano glucodependiente, es decir, que depende, su funcionamiento depende de que tenga un sustrato energético que son los carbohidratos. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Yo creo que... Espérame un momentico. Para que apaguemos los micrófonos. Yo te lo silencio. Espérame un momentico. Fonso la muteó a ella. Listo, Natalie, ya. Listo. Otro de los beneficios entonces es que aumenta el rendimiento y la productividad en el deporte, permite mantener un buen crecimiento y desarrollo, sobre todo en los chicos que están en la niñez y la adolescencia, donde es tan importante esta etapa de crecimiento, y contribuye a tener un buen estado de salud y a mantenerlo. Bueno. No me quiere pasar. Dame un segundito que esto no me quiere pasar la diapositiva. Acá. Entonces, acá en esta diapositiva van a ver los componentes que debe tener un buen desayuno, pensando en los chicos en su nivel deportivo, ¿cierto? Y obviamente pues en su etapa de crecimiento. Entonces los componentes son que siempre debe tener carbohidratos provenientes de las harinas o los cereales. Nosotros los nutricionistas los llamamos como promedio de harina, pero acá vemos pues que es una gran variedad. Entonces tenemos el pan, las galletas, la arepa, el pan pita o el pan árabe, las tortillas y el cereal. Ahorita les voy a dar una indicación muy especial con el cereal. Debe tener proteínas, entre las cuales tenemos el huevo, el atún, también se puede incluir el pollo, pues como en ciertas comidas, los jamones, preferiblemente aquellos que no tienen conservantes, nitritos y que son bajos en grasa. De resto los embutidos pues no son muy recomendables. La morcilla por su alto contenido de hierro, importantísimo en el deporte. El queso, pues y los diferentes tipos de queso. Debe tener una grasa, puede venir la mantequilla, ya sea de origen animal o vegetal, mantequilla de origen animal, margarina de origen vegetal, mantequilla de maní o de otros secos, el queso crema, la tocineta, ojalá lo más magra posible, y el aguacate. Y en las bebidas tenemos también una gran variedad, pueden ser a base de agua o a base de leche. También tenemos el yogur, las bebidas chocolatadas, y en la fruta, acá lo puse a un ladito porque a veces el desayuno no tiene la fruta, pero esta fruta entonces la incluimos en la media mañana, entonces también se vale. Acá vamos a empezar a ver entonces cómo es cada uno de estos componentes. Entonces, este primer ejemplo tenemos que la harina es el pan, la grasa es el queso crema, la proteína es el jamón y el queso, y le añadimos vegetales y la fruta en el jugo. Acá tenemos otro ejemplo que es Power Agua. ¿Sí se ve? Ya, ahí se ve. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que es más típico, que es la arepa, el huevo con el tomate, margarina y chocolate en leche o café. Acá tenemos el ejemplo del cereal que les decía. Realmente los cereales no son un desastre, o nosotros mismos comemos cereales,
los debemos complementar con el alimento proteico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yogur, cereal, fruta si se puede, y acompañar de la proteína, ya sea huevo, jamón, queso o rollitos de jamón y queso. Tenemos entonces la segunda comida principal del día, que es el almuerzo. El almuerzo es, digamos, la comida más abundante, que más aporte nutricional tiene y realmente es muy importante porque es a la comida donde le ponemos casi todos los grupos de alimentos, ¿cierto? Entonces el aporte nutricional y el valor nutricional que tiene es demasiado importante. Almorzar, digamos que es la clave para uno, llegar a la cena sin mucha hambre, ¿cierto? O sea, cuando omitimos el almuerzo, obviamente la cena va a ser de un volumen mucho más grande y obviamente para tener energía el resto del día. El almuerzo, como pueden ver acá, es una gran variedad de alimentos. ¿Me colabora? Tiene una gran variedad de harinas, tiene una gran variedad de proteínas, pescado, pollo, atún, huevo, costilla. Lo importante es que cuando no se incluyan carnes, entonces no se supla por un solo huevito, sino que tienen que ser varias proteínas, puesto que una porción de carne puede tener 20 gramos de proteína y un huevo solo 5. Entonces miren que habría que reemplazarlo por más cantidad. La grasa puede ser las vinagretas, el aguacate, nuevamente el tocino, pues la tocineta y las bebidas. Indispensable, en el almuerzo no debe faltar las verduras, ¿cierto? Digamos que es en la comida en que más fácil se incluyen y creo que es una de las estrategias que más podemos reforzar ahorita en la cuarentena, que estamos en la casa, que tenemos tiempo de preparar los alimentos, que por estar en casa pues nos podemos dedicar como mucho más a ese tipo de, digamos que de preparaciones, entonces es un buen momento para explorar el mundo de las verduras y fortalecer pues mucho esto como los deportistas. Acá tenemos ejemplo del almuerzo, entonces miren que tiene todos los componentes, en realidad es un almuerzo muy completo, tiene 2 proteínas, el huevo y la carne, tiene el arroz, el maduro, tiene una crema de verduras y un agua saborizada. Acá tenemos otro ejemplo que es pastas con camarones, salmón y ensalada, ¿cierto? Acompañado de una agua también saborizada. Tenemos otro ejemplo que es costillas, arroz, papas, ensalada y aguacate. También cumple con todos los criterios. Acá tenemos uno que es más como tipo sopa, que es el ajiaco, ensalada, aguacate, arroz y la sopa con las papas, la mazorca y el pollo. Miren que en todas se coge cada uno de los grupos de alimentos, ¿cierto? Y este que es un almuerzo muy común, que es carne, papitas, arroz, frijoles, ensalada, aguacate y jugo. Bueno, la cena entonces, digamos que la cena se puede parecer a un desayuno o se puede parecer a un almuerzo. Es una comida igual de importante a las otras, solamente tiene una diferencia y es que como ya no vamos a tener el mismo gasto energético, ya no vamos a entrenar, ya no vamos a hacer las mismas actividades del día, debe ser un poco más reducida en la cantidad. Obviamente sería preferible que fuera de alimentos de más fácil digestión porque ya la hora de dormir está muy cerca y lo ideal es que cuando vamos a dormir el cuerpo no se quede haciendo digestión. Acá lo vamos a ver en esta diapositiva y es que cuando nos acostamos con el estómago lleno no podemos entrar como un sueño profundo porque toda la sangre se concentra como en la digestión y no en el descanso. Es por eso que los deportistas es muy importante, porque ustedes saben que tener un buen rendimiento deportivo depende de la alimentación, del entrenamiento y obviamente del descanso. Ahorita también lo que he estado viendo con los deportistas es que se están acostando en la madrugada y por eso se levantan muy tarde. Ojo con eso en las casas porque cuando vuelvan a entrenar, obviamente eso va a alterar su rendimiento porque no van a llegar en unas condiciones como adecuadas. Entonces hay que empezar a, digamos que a reparar como ese daño que se ha estado haciendo con estas trasnochadas y empezar como
a corregirlo y a que los chicos empiecen a acostar más temprano y hagan todas las comidas del día. Acá tenemos entonces componentes de la cena. Miren que es una variedad muy grande. Hay de tipo almuerzo, hay de tipo desayuno. Simplemente es como elegir una buena combinación. Acá les voy a presentar unos ejemplos que son muy ligeros, muy livianos, que los podemos aplicar ahorita en la casa, sabiendo que no tenemos un gasto energético tan grande. Entonces, por ejemplo, un burrito de pollo con vegetales, agua saborizada. Acá tenemos una ensalada de atún y huevo acompañado de unas papitas criollas. Acá tenemos un sándwich de atún con vegetales y jugo. Y acá tenemos uno más tipo desayuno cuando no tenemos como mucha hambre, que es, por ejemplo, una arepa de chocolo con queso o cuajada, que es mucho menos grasosa, que tiene una cantidad de caseína muy importante y que en la noche lo que sí debemos cuidar mucho es la cantidad de proteína que nos comemos. O sea, la cena sí o sí tiene que tener proteína, porque el cuerpo en la noche hace funciones de reparación. Va a reparar la piel, va a reparar el músculo, va a reparar un montón de cosas que se cortó, entonces va a reparar todas esas heridas y todo el nivel celular. Entonces la proteína es el nutriente que va a necesitar para eso. Es por eso que no debemos comer por la noche chocolate con galletas porque no tengo casi hambre, ¿cierto? No, o sea, la proteína es lo que más deben cuidar en este caso. Bueno, acá, ¿qué comer entre las comidas principales? O sea, la media mañana, la media tarde y la merienda. En la merienda quiero dejar claro que es simplemente proteínas. O sea, si a mí me dieron las 11 de la noche y ya tengo hambre y todavía me falta un poquito de tiempo para acostarme porque estoy haciendo algo o porque simplemente no tengo sueño y uno va a quedar viendo televisión, entonces hay que elegir proteínas, o sea, yogur, queso, un rollito de jamón y queso, incluso hasta huevo cocido o lo que quieran, pero a lo que hay que recurrir es a las proteínas. Ya no necesitamos ni carbohidratos, ni grasas, ni nada. De pronto, si quieren acompañar de algo de fruta, pero en realidad es apuntarle a las proteínas. Acá tenemos entonces componentes de una media mañana, una media tarde. No los separé porque realmente son muy parecidas. Uno lo que come en la media mañana lo puede comer perfectamente en la media tarde. Tenemos entonces en las harinas como galletas, cereal, de pronto pan o a veces una tortillita, depende del hambre. Si no quiero una harina, pero quiero un dulce, entonces tengo otras opciones. Tengo el helado, tengo una chocolatina, tengo una mermelada, tengo la gelatina. Lo ideal, acompañar de proteína, sobre todo en los deportistas que tienen requerimientos de proteína tan altos. Y sí o sí, en la media mañana y en la media tarde se debería incluir la fruta, ¿cierto? Creo que son los dos momentos más ideales como para agregarla. Acá tenemos entonces unos ejemplos. Tenemos entonces, por ejemplo, yogur, fruta y cereal. Estos ejemplos son un poquito más livianos. Los hice así para que me entiendan que es más competente, porque cuando los chicos están entrenando, estas entrecomidas se pueden hacer más cargadas. Acá tenemos entonces fruta y helado o fruta y yogur. Tenemos acá como pinchitos de frutas ahorita que nos tenemos que poner súper creativos en la casa, entonces pinchos de fruta con chocolate o con arequipe o con lecherita, como para sentirnos como más alivianados, como con la comida, hacerla un poquito más flexible, adelante. O simplemente comer fruta o hacer batidos. Los batidos, lo ideal es no colarlos para no botarles la fibra, porque la fibra nos ayuda a tener una sensación de saciedad muy importante y nos va a quitar las ganas de seguir comiendo cositas. Y si ya tenemos como ganas de dulce y cositas así, entonces podemos hacer una gelatina donde podamos incluir frutas, obviamente porque la prioridad es la fruta, ¿cierto? Pero se pueden pues como recetas creativas. Acá tenemos otra que es como pancito con mermelada, optar pues como por el jugo, optar por los jugos naturales, por no endulzarlos mucho. A los jugos ácidos lo que podemos hacer es que les agregamos una pizquita de sal y eso corta el ácido.
y ya necesitaría menos cantidad de azúcar, incluso frutas, algunas frutas no lo necesitan, el mango, la piña, pues unas frutas que son como muy dulces. Esta, por ejemplo, es súper buena para calmar la ansiedad, que es el pan integral o el pan de cereales, que es súper rico. Le agregamos mantequilla de maní y fruta, puede ser banano, puede ser manzana. Y acá tenemos los componentes de una media mañana o una media tarde más completa. Miren que ahí aparecen ya otros nutrientes. Entonces aparecen los huevitos de codorniz, aparece el huevo, el atún, el jamón, ¿cierto? Que eso le está apuntando como mucho más a los momentos de entrenamiento, ¿cierto? Donde necesitamos una recarga más grande de energía. Entonces tenemos el burrito, el sándwich, podemos usar el atún, el pollo. Lo ideal entonces sería como que tenga esos tres primeros componentes: harina, proteína, fruta, y ya la verdura sí sería como opcional. Y acá ya aparece entonces la ansiedad por comer. La ansiedad entonces es un incremento de antojos, ¿cierto? Básicamente son antojos hacia los dulces, hacia las harinas, hacia las grasas no saludables. Es una preocupación bastante grande en estos momentos porque los niveles de ansiedad están súper elevados por el encierro, por la falta de estar en la piscina para los muchachos. Entonces, acá la idea es aprender cómo a controlar esos niveles de ansiedad. Y entonces acá, para contextualizarlos un poco, les voy a hablar de lo que es el hambre fisiológica o física y el hambre emocional. Entonces, el hambre fisiológica, estamos hablando de que aparece después de un largo tiempo como sin consumir alimentos, más o menos 4 o 5 horas. Nosotros ya estamos como sintiendo esa necesidad que nos está pidiendo como el estómago, o sea, bueno. Y el hambre emocional es como un hambre persistente, es un hambre que aparece después de haber comido. Ya tengo esa necesidad, como dice todo el mundo, me pide dulce, o sea, me lo pide esto. Eso realmente es inconsciente de alivianar todas esas emociones que están sintiendo ahora: la ansiedad, la tristeza, el aburrimiento, los problemas, o sea, como todas esas emociones. Entonces, el hambre emocional, acá van a ver que tiene pues como unas... Se me salió, qué pena con ustedes, no sé, se me cayó como el internet. Ya sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, Natalie. Listo, ya. Entonces, listo. Entonces, el hambre emocional tiene como estas características. Uno, es que es repentina, o sea, que es de un momento a otro. Dos, que es unas ganas como de un alimento específico. Entonces, lo que yo les decía es que el cuerpo me pide dulce o es que el cuerpo me pide grasa, ¿cierto? Entonces, son como unos antojos por tortas, chocolates, hamburguesas, salchipapas, pizza, y realmente es que todos los pensamientos empiezan a girar alrededor de esa comida que deseamos, se nos hace agua a la boca y nos concentramos todo el tiempo en que queremos esa comida. La quiero, la quiero, la quiero, en lugar de utilizar otras herramientas para no pensar en esa comida. Mire que, o sea, es como urgente, o sea, lo reclama que tiene que ser ya, es el cuerpo me lo pide ya, ¿cierto? Otro de las características es que se combinan emociones perturbadas con mamá, yo peleé con mi pareja, yo peleé con mis hijos, todo eso hacia la comida. Entonces, realmente es como un error bastante grande. Lo otro es que no nos concentramos como en la comida,
en lo que comemos y por tanto hay un consumo excesivo, no aprendemos a parar. Y al final nos terminamos sintiendo culpables por todo lo que nos comimos. Bueno, y acá van a ver las características de un hambre fisiológica, de un hambre que son demasiado, que simplemente nos va dando, y hay un momento en el que ya decimos, no, jue madre, me estoy muriendo del hambre, necesito comer, y esa necesidad de comer no es por un alimento específico, sino necesito comerme ya o mi almuerzo, o mi media tarde, o mi fruta, lo que sea, pero no hay una elección por un alimento específico. Obviamente sí entran a jugar las preferencias por lo que nos gusta, pero no es específico, por ejemplo, por el dulce. En ese entonces el estómago puede incluso presentar dolor, o sea, el hambre puede llegar a ser tan grande que presenta dolor. Sin embargo, cuando sabemos cómo darle manejo a los horarios y a las comidas, no tiene por qué aparecer ese dolor y simplemente el cuerpo nos espera hasta que le podamos dar el alimento. También entonces, como les decía ahorita, que ocurre después de más o menos unas 4 o 5 horas sin comer, sobre todo las veces que estamos como muy activos, entonces estamos todo el tiempo caminando, corriendo, cuando estamos entrenando, entonces simplemente lo que pasa es que se nos acaba la energía más rápido y por lo tanto el cuerpo nos pide energía y lo que realmente nos está diciendo es que comamos, ¿cierto? También entonces esta hambre fisiológica implica elecciones de conciencia, o sea, elegimos los alimentos, decimos sí, me tengo que comer esto, porque es lo que necesito para poder entrenar o para poder trabajar, ¿cierto? Otra de las características es que cuando uno está lleno, uno simplemente para y dice no quiero más, o lo que me comí me dejó súper satisfecho, entonces ya voy a parar, no necesito nada más. Y finalmente, no nos culpabilizamos por haber hecho pues como esa comida. Entonces acá les traje como estos 4 tips de lo que debemos evitar. Lo primero es evitar comprar cosas no saludables, ¿cierto? O sea, sí, estamos en la casa, estamos en cuarentena, necesitamos cuidar también mucho como los recursos y darle un buen uso pues como al dinero y elegir bien como el mercado, ¿cierto? Ahí hay una recomendación muy importante y es no ir a mercar con hambre. Porque cuando nosotros tenemos hambre, pensamos es en alimentos que sean demasiado calóricos. Entonces, en alimentos dulces, en muchas harinas, pensamos en mecatos y pensamos como en todos esos alimentos y terminamos comprando eso y no realmente lo que necesitábamos. Y entonces no alcanzó para las frutas, pero llevamos el mecato, ¿cierto? Entonces es no ir a mercar con hambre. Hacer dietas extremas, entonces empezar como a culpabilizarnos por lo que nos hemos comido hasta ahora y entonces empezar a decir, no, es que me estoy subiendo de peso y cuando vaya a entrenar, entonces ya le tengo que bajar a la comida, no. Esas dietas extremas no se deben hacer porque además esas dietas estimulan más la ansiedad y el hambre, ¿cierto? Entonces, muchas veces ya lo que finalmente ocasionan es que tengamos atracones de comida. Entonces, que por ejemplo, llevamos 3, 4 días comiendo súper poquito y al quinto día ya más, vamos, ¿cierto? Entonces, realmente es evitar como hacer este tipo de restricciones y menos sin una asesoría de un profesional. El tercer tip para evitar esto es permitirnos tener antojos, o sea, sí, estamos en cuarentena y todo, no podemos mecatear mucho, pero yo tengo derecho a estar antojada de algo, ¿cierto? O sea, si yo toda la semana me porto súper bien y simplemente me dio un antojo de comerme una paleta, de comerme un helado o de comerme algo, es permitirnos eso, sin culpa, porque la verdad es que esa culpa nos hace subir más de peso, ¿cierto? O sea, eso a nivel psicológico trae como ciertas consecuencias hormonales que nos hacen subir más de peso. Entonces, sí, me puedo antojar, pero no es que me vaya a antojar todos los días, ¿cierto? O sea, me puedo antojar ocasionalmente.
Y el cuarto tip es evitar negar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque es que todo lo que nos está pasando con esta cuarentena y lo que nos pasa normalmente en la vida tiene que ver mucho con las emociones. Entonces es normal estar ansioso, es normal estar triste, es normal extrañar la piscina, es normal extrañar los amigos, el entrenamiento, o sea, todo eso es absolutamente normal y nos tenemos que permitir sentir todas esas emociones. Si estoy triste y quiero llorar, necesito llorar. Entonces vamos a llorar, ¿cierto? Porque si no, finalmente lo vamos a somatizar todo con la comida. Entonces, estoy triste, no quiero que en mi casa me vean triste, voy a la nevera y empiezo a comer. Y como, y entonces acabo con todos los snacks que tenía para la semana y me los como en un solo día. Acá entonces tenemos finalmente lo que sí debemos hacer, ¿cierto? Entonces, lo primero que sí debemos hacer es buscar alternativas para manejar todas esas situaciones desagradables. Entonces, es llamar a los amigos, inventarnos reuniones de estas virtuales con los amigos, juegos virtuales, eh, de pues hablar como con el mejor amigo, hablar con la familia, o sea, desahogarnos con las personas de confianza, pero sobre todo buscar actividades que nos saquen como de ese sentimiento maluco que tenemos, ¿cierto? Entonces, pintar, o sea, colorear, lo que sea, que dibujar, o sea, lo que sea que nos guste hacer, buscar como un momento para hacerlo. Segundo, consumir todas las comidas del día. O sea, eso es demasiado importante, porque cuando consumimos todas las comidas en el orden que son y en los horarios que son, lo que estamos haciendo es mantener el organismo saciado con todos sus nutrientes ahí súper bien. Entonces, el cuerpo no nos va a empezar a pedir otras cosas, ¿cierto? Entonces, es consumir esas comidas. Otro, consumir proteína en cada una de esas comidas. La proteína es el alimento que más saciedad da, junto con los que tienen fibra, ¿cierto? Pero la proteína especialmente tiene esta particularidad y es que realmente nos llena, ¿cierto? Es rico. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se combinan los alimentos con proteína para que nos den esta sensación. Bueno, el cuarto tip es socializar. Qué pena, apagaste tu micrófono. Natalia, apagaste el micrófono. Ya, sí, ya. Perdón, el cuarto tip, lo que les decía era que perdón que mis perros hacen mucha bulla y por eso lo apagué. Y el cuarto tip es socializar, que aunque no sea de forma como física, de contacto con las personas, sí existen pues como todas estas herramientas tecnológicas para podernos acercar a quienes queremos ver o a nuestra familia y tratar pues como de crear esta cercanía, ¿cierto? Lo otro es realizar ejercicio físico, o sea, los papás se tienen que poner también así las pilas, a entrenar con los hijos, o sea, que todos en la casa estemos súper activos, que esto es uno de los mejores antídotos para controlar la ansiedad, el estrés, la depresión, todos estos estados emocionales que nos generan un hambre emocional, ¿cierto? Podemos buscar técnicas de relajación, de meditación, simplemente hay incluso métodos de relajación de 3 minuticos, o sea, son como regalitos que les damos al cuerpo, ¿cierto? O sea, yo cuando puedo soltar como todas estas emociones y orientar bien mis pensamientos hacia lo positivo y no hacia lo negativo, entonces obviamente me voy a mejorar también como toda esta parte de la ansiedad. Y finalmente, ¿qué debo hacer con la ansiedad? Uno, evitar el exceso de golosinas, o sea, demasiado importante.
que los dulces sean lo que menos comamos, los refrescos ojalá totalmente limitados y las grasas lo más saludables posible, ¿cierto? Ojo que si vamos a optar por alimentos que sean fritos o así, que sea en aceite limpio, en la casa y no estar pidiendo esto como a otros sitios que simplemente reutilizan tanto el aceite que son grasas exageradamente malas. Entonces, si por ejemplo tenemos ganas de una salchipapa, hagamos las salchipapas caseras, huevitos de codorniz o huevito normal, cocinados, la salchicha o lo que quieran, las papitas, los que tienen air fryer lo hacen en la olla, los que no lo fritan, pero en un aceite limpio. Al aceite simplemente la indicación es no reutilizarlo más de 5 veces, ¿cierto? Otro, consumir alimentos con probióticos como el yogur, el kumis, todos estos yogurcitos que vienen pues como fortalecidos con estos probióticos, porque estos probióticos nos ayudan mucho con la parte intestinal y cuando nuestro intestino está bien, nuestra parte psicológica está bien. O sea, esto del cerebro siempre está unido al intestino y va en doble vía. O sea, si estoy bien acá, estoy bien a nivel intestinal y si estoy bien a nivel intestinal, estoy bien en la parte emocional. Elegir harinas integrales que tengan fibra, la fibra llena, las frutas, sobre todo con los jugos es no colarlos para no botarles la fibra y que ella pues pueda hacer su función de saciedad. Y con las otras frutas, con las que se puede comer la cáscara, por ejemplo el mango, comerla porque ahí está la mayor cantidad de fibra, igual con la manzana, por ejemplo, y obviamente pues con lo de las frutas vamos a intentar de comer entre 2 y 3 porciones de fruta al día. Otra, incluir alimentos amargos o ácidos que lo que hacen es que como que nos serenan la ansiedad, entonces lo que hacemos es que utilizamos el chocolate amargo o cogemos frutas y les adicionamos entonces limoncito, un poquito de sal, igual pues que el jugo de naranja. Ay, no, perdón. Bueno, otro es que cuando comamos nos aseguremos de hacerlo de una forma consciente. Saborear, disfrutar cada bocado, comer despacio, no viendo televisión, no jugando en el celular, porque cuando no nos concentramos en esa comida, no estamos como alerta de cuando el estómago nos va a decir, pare, que ya estoy lo suficientemente lleno, ¿cierto? Entonces, disfrutar el momento de la comida. Y lo último es tomar una buena cantidad de líquidos. En otro momento, si quieren, podemos hablar de la hidratación. O sea, la hidratación es un cuento exageradamente importante. Es algo en lo que yo estoy muy concentrada en la liga y es en que los deportistas realmente puedan como mejorar toda esta parte de hidratación. Ahorita en la casa es demasiado fácil hacerlo, ¿cierto? Entonces es tomar una buena cantidad de líquidos, no tiene que ser solo agua, podemos utilizar las aguas saborizadas, podemos utilizar el jugo, podemos hacer pues como bebidas que sean bajas en azúcar. Y acá finalmente tengo unos ejemplos como para esos momentos de más ansiedad, porque también es normal que eso nos pase, ¿cierto? Y eso pues no va a cambiar de un día para otro. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tengo el queso, cualquier tipo de queso, y tenemos el agua, el bocadillo de guayaba, que aparte pues de ser un dulce, viene de la fruta, ¿cierto? Lo mismo con las mermeladas, todas las mermeladas se pueden hacer en la casa. Entonces esa combinación nos permite tener como ese dulce que nos pide el cuerpo, pero cuando lo acompañamos de proteína como el queso o la cuajada especialmente porque es baja en grasa, entonces nos logramos sentir llenos. Listo. Acá tenemos otro ejemplo que es fruta y frutos secos. Los frutos secos también ayudan mucho a este manejo de la ansiedad. Acá la cosa es que la porción es pequeña. Acá tenemos otro ejemplo cuando queremos algo más dulcecito, que queremos un chocorramito o una tortica, y entonces simplemente acompañamos de leche que también tiene proteína y que por lo tanto nos mejora la saciedad.
Para las bebidas, entonces tenemos información de cómo podemos saborizar esa agua, con frutas, con limón, con liche. A mí personalmente me gusta incluso hasta utilizar las cerezas en almíbar. Entonces echo un poquito de ese juguito para darle como un sabor dulcecito al agua y le adiciono jugo de naranja o jugo de limón y algunas cerezas. Entonces esas aguas son realmente muy chéveres para esta época. Acá tenemos las que les decía con sal y limón, entre la pera, el mango, la manzana y lo que se nos ocurra, incluso a la zanahoria, la sidra, como mango, biche con sal y limón. Es muy buena opción. Y cuando ya queremos es como irnos por el lado de las harinas, les recomiendo como todas las galletitas que son de avena, las galletas de arroz, el maíz inflado, el arroz inflado, la crispeta y las barritas de cereal. Y si necesitamos añadir algo a esto para sentirnos más vaciados, lo podemos hacer, como la mantequilla de maní, la mermelada, el arequipe y así, todo de una forma moderada. Y finalmente, evitar los dulces. Los dulces, las golosinas, todo lo que es frito y todas las gaseosas. Miren que teníamos una amplia selección de alimentos, o sea, por favor, evitemos estos que no son tan saludables y que finalmente sale más costoso y no son tan chéveres. Es mucho más chévere hacer como todas estas otras que les he estado mostrando. Esta entonces era la presentación que les traía para hoy. La hice un poquito rápido porque era demasiada información y no me daba como de pronto el tiempo. Ya lo que quiero hacer es como escuchar las preguntas. No sé si esto se va a cerrar a los 40 minutos, si no vuelvo y entro y puedo escuchar y solucionar como las inquietudes que tengan cada uno de ustedes. No, no hay. Natalie, no, tranquila, no se cierra. Profe, ¿eso se para o no? No hay ningún problema. No. Ah, bueno, súper bien. Entonces, no sé, los entrenadores, los chicos, los papás, qué preguntas tengan. Recuerden que la duda de ustedes puede ser también la duda de muchos otros. Entonces, no nos dé pena como preguntar. Papás, los que quieren hacer preguntas, ahorita que los muchachos están en sus casas, aprovechen a Natalie. Levantaron la mano 2 personas. Bien pueda Katy Celis. Buenas tardes. Mira, me quedó así como una duda sobre lo de cuando uno licua los jugos, que no sé si entendí mal o bien, que no se cuelan. Entonces me quedó así, por ejemplo, cuando uno hace un jugo de guayaba y pues toda esa pepa, ¿cómo se la va uno a comer y eso? Bueno, no, realmente es como con ciertas frutas. Por ejemplo, la piña no se debe colar, ¿cierto? Porque le botamos como todo ese afrechito. Que es realmente la fibra. Las que tienen esa semilla particularmente, sí se pueden colar. Lo bueno de la guayaba es que solo queda la frutica, entonces esa sí se puede colar. Por ejemplo, con la maracuyá, que también queda como en el asiento toda la pepita negra. Entonces lo que hacemos es como tratar de dejar que se asiente, retirar el jugo y ya sí eliminar como la frutica. Pero el resto de las frutas, por ejemplo, la fresa no se debe colar, la manzana no se debe colar, bueno, no, muchos otros o combinaciones que de verdad no se deberían colar, por ejemplo, el mango, ¿cierto? Pero particularmente los de la pepita sí se puede. A los otros no les botemos la fibra. Bueno, muy amable, sí, porque me quedó bueno. así como dicho. Sí, claro, maluco tomarse la pepa. Bien pueda Alexander Narvales. Bueno, Alexander. Ábrale el micrófono. Ya se lo abrí. Sí, ya. Ya. Ahí lo estaba abriendo. Buenas tardes para todos.
Natalie, la pregunta es la siguiente. Los alimentos, todas estas harinas y todos estos otros que tienen gluten, ¿es conveniente o no es conveniente el gluten para los deportistas? Mira, la única contraindicación para no consumir gluten es la enfermedad celíaca, ¿cierto? O sea, si cualquiera de ustedes no tiene esta enfermedad que es la intolerancia al gluten, no se debe preocupar por consumirlo, ¿cierto? Realmente casi todas las harinas lo tienen. Incluso la alimentación de un celíaco es bastante complicada. Pero si no hay diagnóstico de la enfermedad como tal, no se debe evitar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay algunos alimentos que personalmente nos puedan caer mal. Ahí la cuestión es evitarlos. O sea, no a todos nos tiene por qué caer bien el pan, ¿cierto? O ciertos tipos de panes. Entonces ahí cuando ya empiezan a caer mal, uno sí dice, bueno, lo elimino. Pero si no, no. O sea, si no, el gluten lo pueden consumir de una forma normal. Obviamente, como pasa con la lactosa, cuando no somos intolerantes a la lactosa y empezamos a evitar la lactosa, lo que hacemos es empezar a dañar la enzima, ¿cierto? Dañamos la enzima y nos volvemos intolerantes a la lactosa. Entonces, con la cuestión del gluten, realmente es igual. O sea, si lo puedo consumir, consúmanlo. Normal, o sea, como sin miedo a que traiga alguna consecuencia negativa, incluso para los deportistas. Lo que más evidencia tiene a nivel de rendimiento deportivo son los carbohidratos. O sea, los deportistas no deben dejar de comer carbohidratos, a no ser de que sea una situación especial, que sea un deporte de categoría de peso y tiene que bajar de peso. Entonces va a ser una dieta cetogénica por unos días. De resto, ningún deportista debería evitar los carbohidratos. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Oh, ok, gracias. Bueno, con Sí, gusto. sí, correcto, gracias. Valentina Vázquez, bien pueda. Buenas tardes para todos. Natalie pregunta, ¿en qué cantidad se le debe dar las porciones a un deportista? Porque es muy diferente cuando yo como porque, bueno, a mí no me da tanta hambre, yo no hago tanto ejercicio y son cantidades pequeñas, pero un deportista que usualmente están quemando energía y tienen más ansiedad, ¿en cuánto se les debe dar? Mira, ahí realmente yo no te puedo dar como una respuesta como certera de eso. ¿Por qué? Porque para eso es la cita nutricional, ¿cierto? Para evaluar al deportista, mirar cómo está su peso, cómo está su crecimiento, cómo está su porcentaje de grasa y su masa muscular. Y depende de todas esas condiciones, planificar un requerimiento para la actividad física que haga y determinar si necesita 2.000 calorías o 4.000, ¿cierto? Yo, por ejemplo, Natalie, yo me alimento, yo con 1.800 calorías. Un deportista normal está más o menos entre 2.500 y unas 3.700 en esta época, pero todo eso depende del peso. Yo no te puedo dar una porción para un deportista de 60 kilos igual que una porción para un deportista de 72 kilos, ¿cierto? Entonces realmente no te la puedo responder como tal. ¿Qué sí te puedo decir ahí? Que para los deportistas las comidas deben ser como se las acabo de explicar. Cada comida tiene que tener esos grupos de alimentos, o sea, esos componentes, el desayuno, la harina, la proteína, la grasa, tan. Y ya, obviamente, si lo quieres conocer como más a fondo, sí sería que lleves como al chico o a la chica con un nutricionista que determine esas necesidades. Ustedes saben pues que a la liga pueden acceder pues como a la cita conmigo pues de nutrición, que realmente es muy completa y ahí sí lo puedes conocer. Por ahora, lo que les digo es, cumplan poniéndole a cada una de sus comidas estos componentes de los que ya les hablé, ¿cierto? O sea, yo quisiera como ayudarte más y decirte, sí, necesita esto, pero realmente no es ético decirte algo que no sé, que no es verdad.
Ok, mil Pero, gracias. pero lo que sí, sí es normal que él coma un poquito más que tú. ¿Cuántos años tiene? Mi niña tiene 14 años. Es súper normal que coma un poquito más que tú, porque el requerimiento de él está un poco más elevado. Trata de que hacer ahí, de que en la noche no coma muchas harinas. Ok, mil gracias, Natalie. Bueno, con gusto. Igual. Desde el chat pregunta Juan David Serna. ¿En la mañana qué sería mejor, el cereal o el chocolate? Bueno, a ver, pues la verdad es que son dos cosas súper diferentes, no se pueden comparar, ¿cierto? O sea, el cereal es una harina, el chocolate pues es una bebida y es una bebida pues como dulce. Entonces no hay un ideal para las dos. La recomendación que les hice ahorita fue, si van a comer cereal, entonces no se olviden de la proteína. O sea, no es tomar leche con sucaritas y ya, no, es comer sí, las azucaritas con la leche o el yogur y aparte consumir la proteína, el huevito, el jamón o el quesito, ¿cierto? Como no dejar de hacerlo. Y el chocolate simplemente es una bebida que puedes usar tanto en el desayuno como en la cena, ¿cierto? Pero no hay un ideal entre los dos. El chocolate lo puedes tomar normal. Bueno, ahora bien pueda Marlene. Bueno, buenas tardes, papás. Hola. Y Natalie y los entrenadores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo ideal entre la alimentación? O sea, después de que yo me levanto, ¿cuánto es el tiempo ideal para ingerir el desayuno a la media mañana, de la media mañana al almuerzo, del almuerzo al algo, del algo a la comida? ¿Y cuánto es ideal el espacio de tiempo desde comida hasta el momento que yo me vaya a ir a acostarme? Ok, bueno, a ver, los momentos ideales básicamente son para el desayuno, no esperar más de una hora para comer, ¿cierto? O sea, en esa primera hora, después de habernos levantado, hay que consumir un alimento. Ojo, hay algo muy particular, y es que cuando los chicos están entrenando, algunos madrugan mucho, pues se levantan como a las 4 de la mañana, ¿cierto? Entonces ahí lo que hay que hacer es que hacen un predesayuno más livianito, van, entrenan y luego de haber entrenado, hacen un desayuno completo. ¿Listo? Eso sobre todo a los que no les entra la comida tan temprano. Pero entonces, como para generalizar, es el desayuno ideal, no esperar más de una hora. A partir de ahí, no deben pasar más de 3 horas para consumir la siguiente comida. Es decir, desayuné a las 7, a las 10 me como la media mañana, a la 1 de la tarde almuerzo, a las 5 de la tarde me como el algo, a las 7 de la noche me como la comida, a las 10 de la noche me como la merienda. Ojo, pues, la merienda cuando aplica, ¿cierto? Con la comida de la noche, simplemente tener algo en cuenta. Ideal que sea 2 horas antes de acostarse, para que el cuerpo pueda procesar todos esos alimentos, haga su digestión completa y finalmente que cuando los chicos duerman o incluso nosotros mismos durmamos, entonces ya no estemos haciendo absolutamente nada de digestión y podamos obviamente descansar. En los deportistas es demasiado importante ese descanso, es la mitad de lo que hacemos, entonces es muy importante que se acuesten muy livianos. Cuando no da ese tiempo de las 2 horas, simplemente hacer una comida más pequeña y esperar una horita para acostarse. Pero esos son como los ideales, entre 2 y 3 horas entre cada comida. Ya cuando por alguna cosa pasan 4 horas, no importa, pasaron 4 horas, pero entonces lo hago. Yo lo que normalmente recomiendo en consulta es que siempre tengamos algo a la mano, o sea, cuando no estamos en la casa, ahorita en cuarentena, pues tenemos todo a la mano. O cuando no estamos en la casa, siempre tener algo en el bolso. Y si vemos que ya van 3 horas y 4 horas y no hemos podido ir a comer lo que nos tocaba, coger esa cosita que teníamos en el bolso y comerla, interrumpir ese ayuno y poder esperar ya a la siguiente comida como con menos
hambre, o sea, que no aparezca el dolor de estómago, ¿cierto? Eso es como el ideal. En el chat pregunta Sofía Muñoz. Quiero preguntar, ¿qué es lo más recomendable para los chicos en edades de entre los 8 y los 15 años antes de una competencia? ¿Y qué tan cierto es que no se debe comer chocolatina o dulces antes de la competencia? Bueno, a ver, lo más ideal antes de competir es que la comida principal que hayamos hecho sea baja en grasa, ¿cierto? Eso es otra charla que yo doy, que es alimentación antes, durante y después de la competencia, ¿cierto? Que es es una información demasiado amplia. Te la voy a resumir. Antes de competir, simplemente no comer comidas altas en grasas, o sea, no comer nada frito, no comer nada muy pesado, tratar de que tenga carbohidrato y proteína. Si, por ejemplo, era un desayuno, un sándwich livianito, está súper bien. Si la comida precompetencia es el almuerzo, entonces comer un almuerzo que no tenga fritos, que no tenga granos, como frijoles, lentejas, garbanzos, que tenga simplemente la carnita asada, los vegetales muy bien desinfectados y que tenga los carbohidratos. A mí me gusta mucho la combinación de carbohidratos, es decir, carbohidratos de una fuente que puede ser la glucosa, como las harinas, el pan, la galleta, el arroz, las pastas, todos estos, y combinarlo con un alimento que tenga otro tipo de carbohidrato. Ejemplo, la fructosa, o sea, la fruta. Cuando yo tengo la combinación de estos dos nutrientes, entonces yo tengo una célula que por un lado me va a entrar la glucosa, por el otro lado me va a entrar la fructosa y al final yo lo que tengo es que tengo una célula saturada de energía. Entonces voy a tener una energía demasiado buena para competir, ¿cierto? Esa energía también la podemos combinar con la energía de los dulces. Y ahí estamos saturando la célula de diferentes tipos de energía. Entonces, energía rápida, los dulces, energía lenta, los carbohidratos y las harinas integrales. Entonces, tengo energía como para todos los momentos. ¿Qué pasa? Que el chocolate sí se puede siempre y cuando te caiga bien y se puede en una porción muy chiquitica. ¿Qué hacen estos dulces? Que dan unos picos de energía como cada media hora más o menos. Entonces, si yo me comí el dulcecito media hora antes de mi competencia, digamos que sí voy a tener el efecto de energía rápida. Pero si yo me como un dulce exactamente antes de entrar a la piscina, no lo voy a aprovechar, o sea, no lo necesito. ¿Por qué? Porque no se alcanza a digerir, entonces no va a necesitar, pues no te va a dar la energía que necesitaba, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que antes de la competencia, o sea, media hora antes, no se esté consumiendo como nada, solo la bebida hidratante. ¿Por qué? Porque entonces la sangre se va a concentrar en digerir, y no va a estar acá, ni en los brazos, ni en las piernas, que es donde los necesitamos para una competencia, ¿cierto? Entonces, a lo que me refiero es no comer volúmenes grandes. Si vamos a comer bocaditos pequeñitos, sí se pueden, ¿cierto? Pero no exactamente antes de entrar a la piscina. O sea, un rato antes, una horita antes, 40 minutos, o a veces la media horita, pero cosas muy pequeñitas, o utilizar suplementos que no nos hacen sentir como esa sensación de llenura. Por ejemplo, las gomitas deportivas, los geles y todo eso, que eso es otra charla súper grande que es de suplementación deportiva. Pero pues espero pues ahí a ver como sí un poquito clara. Alexander Narvales de nuevo quiere la palabra. Bien pueda, don Alexander. Bien pueda. Alexander está como preguntando que los suplementos en el chat. Sí. Quiero preguntar. Sí, es en el chat. Perdón, sí, en el chat estaba preguntando sobre esos suplementos, lo que es la proteína, aminoácidos, todo eso. Quisiera que nos dieras un poco de información sobre ellos. Mira, las ayudas ergogénicas existen
porque realmente a veces lograr lo que un deportista necesita solo con alimentación es imposible, o sea, es demasiado difícil, ¿cierto? Entonces, estas ayudas ergogénicas existen para facilitar de cierta forma eso, y otras existen porque potencializan el rendimiento deportivo. Suplementos que tengan evidencia, alto grado de evidencia, la proteína de suero de leche, altísimo grado de evidencia, la cafeína, la betalanina, el bicarbonato, o sea, un montón, ¿cierto? Que también podemos hacer una charla sobre eso. Hablo específicamente de los que me preguntaste. Proteína, sí se puede tomar, ayuda mucho a la recuperación muscular, no se debe tomar cuando ha habido alguna enfermedad de base a nivel renal, no se debería tomar, entonces uno por eso con los adolescentes lo que hace es que pide un examen de creatinina, que es el que nos dice cómo ha estado su función renal, ¿cierto? Cuando ya tenemos ese examen y nos dice, está súper bien el riñón, entonces ya podemos dar proteína. ¿Qué es que eso daña los riñones? Y es lo que uno más escucha en la calle, vean. Para que una proteína produzca un daño renal, se tiene que tomar alrededor de 13 porciones al día. O sea, ¿quién se va a tomar 13 porciones de suplemento al día? O sea, un tarro. Eso no pasa. Con una porción que se tome un deportista después de su entrenamiento, no se le va a dañar el riñón, jamás. O sea, no hay ningún estudio que diga que se le va a dañar el riñón. Entonces sí se puede. Y ojo, que hay 3 consensos a nivel internacional que nos dan como el aval para usar esos suplementos, que es el Instituto Australiano del Deporte, el Comité Olímpico Internacional y la ISSN, que son como las entidades más grandes y que más estudian estos suplementos. Entonces, en los 3 coinciden en que la proteína es un suplemento que ayuda a la recuperación muscular, que ayuda al aumento de masa muscular. Los aminoácidos no son el grado de evidencia más alto, está como intermedio. Dice que faltan estudios como que digan qué efecto real tienen al rendimiento deportivo, o sea, todavía no se le atribuye como una característica ideal, pero se pueden tomar siempre y cuando se revisen muy bien los ingredientes, o sea, que en los ingredientes no aparezcan sustancias que puedan generar doping. No se puede cualquiera. Hay en esos tarros unos sellos de calidad. Cuando tienen esos sellos de calidad, súper bien, los podemos tomar, que es el informe Choice, bueno, y entre otros. Pero cuando no es una marca súper rebuscada, yo ahí como que más bien diría, hay que hacerlo revisar. Porque, por ejemplo, el AminoX, que lo consumía todo el mundo, en algunos momentos llegó a salir información de que podía marcar doping. Yo no lo volví a mandar, por ejemplo. Entonces, ojo, que los suplementos sirven, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. No es el que me recomendaron en la tienda, no es el que me dijo el amigo de un amigo de un amigo, es el que me mande un profesional que sepa que eso es lo que necesita mi deportista, ¿cierto? Igual que con la cafeína es de lo que más evidencia tiene y no todo el mundo resiste la cafeína. O sea, hay unos que, ¡pum!, una pastilla les da ahí mismo taquicardia. Yo, por ejemplo, no la tolero. Entonces, es también ir viendo, es individualizar al deportista y saber qué necesita, qué debe tomar y obviamente qué comprar, ¿cierto? Por eso yo les digo, vea, si ustedes le quieren hacer un regalo a sus hijos, realmente un regalo para su vida deportiva, es mándelo donde un nutricionista deportivo, porque es que si ustedes conocen desde la adolescencia lo que su hijo está necesitando, lo que ustedes como deportistas están necesitando, cuando lleguen a mayores y cuando lleguen a alto nivel competitivo, o sea, van a estar más que bien, van a estar bien a nivel de composición corporal, van a estar bien a nivel de suplementación. Entonces, cuando uno realmente quiere hacer una carrera deportiva, tiene que tener una asesoría, no solamente nutricional, sino también la psicológica, también la del fisioterapeuta y así, o sea, es un conjunto de cosas. No crean que ellos llegan allá solitos. Para eso existen como estos profesionales. Entonces,
Sí se puede la suplementación, pero es con mucho cuidado porque hay muchas cosas que marcan doping. Y en muchas competencias de ustedes no les hacen doping, pero entonces uno no puede acostumbrar el cuerpo a ese tipo de cosas, ¿cierto? O a ese tipo de sustancias malas. Natalie, David. Perfecto, gracias. Con gusto. Natalie, bien pueda, David. Bien pueda. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Bueno, entonces, no, la pregunta que quería decir es que ahora que los niños están en una época que se ha notado mucho la inactividad física, la nutrición y tanto la hidratación, ¿las porciones son iguales como que si estuviera practicando o disminuyen? Sí, las porciones sí disminuyen, sobre todo disminuyen del almuerzo hacia la noche, ¿cierto? Sí disminuyen como en cantidad de carbohidratos, sobre todo yo optaría por mantener las cantidades de proteína, porque al tener un entrenamiento diferente y digamos menos intenso, el músculo pierde cierto estímulo, ¿cierto? Entonces cuando damos las cantidades de proteína iguales, realmente lo que estamos haciendo es cuidar ese músculo, pero a nivel de energía no necesitan tanta. Entonces lo que se bajan son los carbohidratos. Entonces mi sugerencia es más apuntarle a bajar las porciones de harina, a que los almuerzos no sean tan grandotes, a que la cena no sea grandota, que sea más bien liviana y que si les hizo falta un poquito, entonces se coman una merienda de proteína, ¿cierto? De algo proteico. Pero sí se deben bajar. Y la hidratación sí disminuye porque el sudor disminuye, pero lo que deben hacer es más o menos contar de 1 a 2 mililitros por cada kilo. Eso es como una estrategia rápida de hacerlo. Perdón, es que por kilo, por calorías que se come. Entonces, por ejemplo, si normalmente mi hijo come una dieta de 2.000 calorías, que eso no todos lo saben, se debería tomar 2 litros. 2 litros es la cantidad como más generalizada para personas más o menos del peso de los chicos que estamos viendo ahora, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando estamos entrenando esas necesidades de pasar de 1 mililitro, pasan a 5. Entonces miren que es como 5 veces más hidratación, ¿cierto? Ahí la cuestión es mantener como un vasito de agua cada 2 horitas. O combinarlo con los otros jugos y todas estas cositas. O sea, pues la hidratación sí tiene que ser exageradamente buena, o sea, no la pueden descuidar. Es más, creo que es el momento en donde más deben fortalecer la hidratación. Es que la hidratación es un cuento demasiado grande. O sea, yo tengo una charla que es solo hidratación. Imagínense en cómo es de largo de entender, ¿cierto? Entonces, bajarle un poquito a los carbohidratos y consumir muy buena cantidad de líquidos, más o menos un vaso cada 2 horas. Ah, bueno, muchas gracias, mi querida. Con gusto. Bien pueda. César Augusto, bien pueda. Muchas gracias. Le habla César Sánchez, entrenador de natación en Santander. Quiero hacer la siguiente pregunta a Natalie. Natalie, cuando nos sirven el almuerzo, hay personas que se comen toda la proteína primero, luego todo el arroz, luego toda la ensalada. ¿Esto influye en el sistema digestivo? ¿Cómo es el orden? ¿Cómo debo comer durante el almuerzo? ¿Debo mezclarlo? ¿Comerme primero la proteína, la ensalada? ¿Cómo es esto? Mira, realmente no hay un orden ideal. O sea, yo este tipo de cosas las manejo a preferencia. O sea, si a la persona, por ejemplo, le gusta revolver todo, no hay ningún problema. Ahí la cosa es que las cantidades y las preparaciones sean las óptimas, ¿cierto? O sea, que los alimentos no queden quemados, que no queden deshidratados totalmente. Y con deshidratados, por ejemplo, me refiero a una carne, que la carne no quede pues como un caucho seca, que se le salieron todos los jugos, porque entonces eso nos está indicando que o sea, que ya por tanta cocción se perdieron los nutrientes, ¿cierto?
Con el huevo cocido, por ejemplo, les voy a dar un tip y es que cuando el huevo se cocina, ustedes han visto que algunas veces la yema le queda como gris, o sea, se empieza a poner gris. Ahí el huevo ya está desnaturalizado, o sea, ya se perdieron las proteínas, o sea, ya se perdió casi todo el valor nutricional. Por ejemplo, en la cocción del huevo, lo ideal es poner a hervir el agua y no dejar más de 7 minutos el huevo ahí en el agua hirviendo. Retiro y como esté el huevo ahí, o sea, ese es como el tiempo ideal. Las carnes que queden jugosas y simplemente a preferencia de cada persona. Pasa lo mismo con la bebida. Es que es mejor la bebida después de haber comido o la bebida mientras voy comiendo. Obviamente que cuando la toman, cuando van comiendo, ese líquido ocupa una capacidad gástrica, ¿cierto? O sea, va llenando el estómago. Y cuando se la toman al final, lo que están asegurando es que se hayan comido todos los nutrientes primero y al final tomen el líquido que les cabe, ¿cierto? Pero yo personalmente con mis pacientes lo manejo a preferencia. O sea, coman el orden que quiera, pero cómase todos los grupos de alimentos, cómase las verduras. Ya si vamos a un ideal, así súper ideal, la proteína es primordial. Y segundo que todo, todo lo que tiene fibra, o sea, las verduras, las frutas y ya por último los carbohidratos, porque cuando yo voy consumiendo lo que más tiene fibra, entonces me voy sintiendo más lleno, ¿cierto? Entonces puedo sentir pues, como que me siento más saciado con esa comida más completo, ¿cierto? Pero de resto no veo un orden o un orden diferente. Priorizar la proteína y las verduras. Usuario, bien pueda, es que no sé el nombre. Bien pueda, usuario. Ya te activé el sonido. Bien pueda. Bueno, nuevamente Marlene, es que yo entro con dos usuarios porque en el uno hablo y con el otro veo. Bueno, otra preguntita, puede ser un mito, ¿cierto? Pero ¿qué tan importante es el chocolate a la hora del desayuno? O sea, ¿es igual de importante tomarse un vaso de leche, de jugo, a tomarse el hilo, el chocolate? O sea, ¿tienen el mismo componente nutricional? No, no tienen el mismo componente nutricional. Realmente el chocolate es más por darle sabor o al agua o a la leche, ¿cierto? Porque realmente el chocolate, las propiedades reales del chocolate están en el chocolate amargo, en el cacao, pues, no como tal en estos chocolates. Esos chocolates son más azúcar o grasa, ¿cierto? Entonces realmente no lo compararía nunca con un vaso de leche, porque es que un vaso de leche tiene grasa saludable, también tiene algunas saturadas, pero también tiene proteína. Entonces realmente si tú comparas un vaso de leche con un vaso de chocolate, va a ser 1000 veces preferible el vaso de leche, que finalmente lo que va a hacer es completar la cantidad de proteína que se va a comer uno. Aparte, el café, el chocolate y el té tienen unos nutrientes que se llaman antinutrientes, que son, eso se llama oxalacetatos, y bueno, lo que hacen es que a veces pueden inhibir la absorción de otros nutrientes más importantes. Entonces, por ejemplo, el café, el té, pueden inhibir la absorción del hierro. Y la leche, por ejemplo, tiene hierro. Entonces uno dice, ay, ¿qué café con leche? Ese tipo de bebidas se hacen por gusto, pero no porque sean nutricionalmente muy buenas, porque realmente lo que yo me tomo del café con leche, bueno de la leche, realmente me estoy tomando algo malo del café, ¿cierto? O sea, que no va a permitir como una adecuada absorción de los nutrientes buenos. Entonces, sí se puede tomar, pero pensando en valor nutricional, sí es preferible un jugo o un vaso de leche o un vaso de yogur. Tiene muchos más nutrientes que un chocolate, a no ser de que el chocolate sea en leche, que podría aportar como mucho más.
pero si no, no lo veo tan necesario. Es más de preferencia. Sí, fui Ok. de pronto clara, Sí. Marlene. Bueno. Sí, antes me interesa mucho es porque mi hija es muy mala para tomar chocolate y yo siempre le digo que el chocolate es muy importante y Que ella se lo siempre tiene que toma tomar. un vaso de Sí. leche o un vaso de yogur. Entonces decía, bueno, vamos a ver qué aporta más valor nutricional. Pero No, está en bien, realidad gracias. es mejor los otros. Bueno, con Bueno, gusto. creo que ya no hay. Yubi Ochoa pregunta que cuánto cuesta la cita con la psicóloga. Miren, la cita de nutrición en la liga tiene diferentes valores, o sea, depende como el tipo de afiliación que tienen con la liga. Entonces, los deportistas sí sé que tienen un descuento. Normalmente una cita ya vale 101.000 pesos, pero cuando son deportistas y depende pues como estén afiliados a la liga, vale el 50%, o para clubes vale, no sé, vale como otra cantidad, pero menor a los 100.000. No sé si Olga. Natalie, sí, no, nosotros tenemos un descuento del 50% Súper. por ser nadadores del club, pero eso Súper bien. ya se hace a través del club. Ajá, súper bien. Miren que realmente es un valor súper económico, porque yo a nivel particular no le bajo a una cita mía de 140.000 pesos. O sea, pues porque es que es muy diferente una cita de nutrición con cualquier nutricionista que una cita de nutrición deportiva, donde se tienen que mirar un montón de cosas y se tienen que planificar una alimentación para muchos momentos. Además, se tiene que hacer un plan de suplementación, un plan de hidratación. Entonces, son un montón de cosas. Por eso la cita en la EPS no es la misma cita que con un nutricionista deportivo, ¿cierto? O sea, es diferente. Traten siempre de buscar el profesional enfocado a lo que ustedes hacen. Y una cita de 50.000 pesos para una nutrición deportiva es exageradamente barato. Es algo que pueden aprovechar mucho. Y Juan Diego Tavares, bien pueda Juan Diego. Juan Diego, bien pueda. Ya te activé el micrófono. Bien pueda, Juan. Bueno, creo que sí. Juan. Yo creo que se fue. Alfonso, hay una pregunta en el chat sobre los probióticos. Sí, ahí la está bien. Bien pueda, don Alexander, entonces. Yo miro los probióticos, cómo se deben consumir, preferiblemente en ayunas. Sí, los probióticos se deben consumir preferiblemente en ayunas. Yo normalmente los mando como la primera cosa que se consuma en el día. O sea, te levantas, te tomas los probióticos, te empiezas a organizar y al final haces el desayuno. Los probióticos son exageradamente buenos. O sea, todos en la dieta deberíamos consumir probióticos. Es lo último que viene en investigaciones y en beneficios a nivel de flora intestinal. Como les dije, está muy conectado con la parte emocional, entonces sí lo recomiendo mucho. Lo recomiendo en ayunas, a primera hora del día y ya pues simplemente como pasarlos con agua o con lácteos, pero sí son muy buenos. Bueno. Alfonso, el señor Juan quería como preguntar algo. Bien pueda, Juan. Ya te activé el micrófono. Bien pueda. Es Juan Guillermo de Juan Guillermo de Envigado. Envigado. Bien pueda, Juan Guillermo. Ya, por el chat. Bueno, acá la pregunta dice, a nosotros una semana antes de la competencia nos hacen reemplazar la carne roja por pollo pescado. ¿Es esa? No. No, esa es la de No. Juan Tavares. Esa es la de otro Juan. Bueno, ahorita respondo esa. Entonces la de Juan Guillermo es, después del entrenamiento, ¿cuánto tiempo recomendable
cuánto es el tiempo recomendable para ingerir un alimento? Después del entrenamiento, lo ideal es que se consuman los alimentos más o menos en la primera media hora, ¿cierto? Uno, porque necesito reponer energía. Y dos, porque si voy a consumir proteína, yo tengo una ventana anabólica que es más o menos de 4 horas post ejercicio. Cuando lo hago más rápido, como hacia la hora del entrenamiento, digamos que aseguro que la recuperación muscular se haga desde el inicio y en el transcurso de esas 4 horas que tengo para consumir o reponer toda la energía. Sí, más o menos que no dejar pasar más de 1 hora, pero lo ideal es la primera media hora. Y la pregunta del otro Juan, que era que les decían que reemplazar la carne roja por pollo o pescado una semana antes de la competencia. Miren, eso es una cosa que ahora tiene mucha controversia, porque el asunto de la boldenona que marca doping está pues como investigándose y todo esto. Yo, Natalie, yo no quito el consumo de carnes rojas. Lo dejo en las horas del almuerzo. ¿Por qué? Porque la carne roja es una carne que es más grasosita y por lo tanto de una digestión más lenta. Entonces, cuando yo la consumo en el almuerzo, digamos que tengo más horas para digerirla que cuando la consumo en la noche. Yo personalmente no la quito. Cuando el deportista lo quiere hacer, que lo puede hacer una semana antes, estaría bien, es simplemente por un asunto de inflamación, pues como en el cuerpo, ¿cierto? Que disminuye un poquito la inflamación, se dice en algunas investigaciones, pero no hay como otro motivo. O sea, yo en las minutas que hago, por ejemplo, para la selección Antioquia de mayores, incluyo todavía las carnes rojas, como en los momentos específicos de entrenamiento para competir. Y ya en el día de la competencia sí trato de que no hayan carnes rojas porque, como les digo, son de digestión más lenta. Y ya por asunto de la boldenona todavía no les podría dar una posición certera de esto porque realmente tiene mucha controversia. Esa preferencia, la verdad, esa preferencia. A mí no me gusta mucho quitarla porque es la fuente principal de hierro. Y el hierro es el que necesitamos más a nivel de sangre para que pueda oxigenar más rápido el cuerpo, ¿cierto? O sea, para que estén los glóbulos rojos súper bien y pueda llevar más oxígeno al cuerpo. Entonces, no me gusta mucho como que alrededor de una competencia se baje el consumo de hierro para mejorar ese sistema, pues, como de oxigenación. De resto, sí lo pueden quitar una semana antes y cambiarlo por pollo y pescado. Fausto Penagos, bien pueda. Con gusto. Fausto Penagos, bien pueda. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Un saludo acá desde Boyacá. Para la doctora, muchas gracias por esa conferencia. En las edades infantiles, por ejemplo, ustedes en su cita nutricional incluyen la valoración del somatotipo y qué peso tiene esa valoración en esa categoría o a qué edad es aconsejable empezar a hacer esas valoraciones de antropometría, somatotipo. Gracias. Natalie, no te escuchamos. Te apagó tu micrófono. Espera, ya. Ok. Repito, la antropometría se hace desde el momento en que lleve al deportista a la cita. O sea, si tiene 8 años, desde los 8 años se le hace antropometría, ¿cierto? El somatotipo, lo ideal es ir haciendo como un seguimiento. Se puede hacer desde las primeras edades. De hecho, eso se hace mucho para selección de talentos, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos con los más pequeños es medir envergadura, talla sentado, obviamente pues como masa muscular y porcentaje de grasa, y de ahí ya
como que a medida que van avanzando se va haciendo más específico ese análisis antropométrico o de somatotipo. ¿Qué me gusta? Hacerlo desde que están pequeños porque así uno va mirando cómo se le puede ir transformando esa composición corporal. Porque dicen que es que el ectomorfo, que es el delgadito, se va a quedar ectomorfo. Y en realidad eso no es así. Ese somatotipo, si se interviene desde edades pues como iniciales, se puede modificar. Se puede modificar y se puede modificar muy rápido. Entonces, ese que era flaquitico puede empezar a ganar muy buena masa muscular si se le da un buen enfoque nutricional, ¿cierto? Pero entonces, yo lo que hago en mi consulta es que desde el principio, o sea, desde que los llevan con los niños del CIFAR lo hago, que es el de iniciación al alto rendimiento, lo hago, solamente cambian los métodos. Para los niños es uno, para los adolescentes es otro, y para los mayores es otro, pero eso sí se puede hacer y se puede hacer desde el inicio. Sería lo recomendable. No ir, por ejemplo, donde un profesional que te diga que te hable solamente del peso. Eso no dice nada, el peso no dice nada, nada, nada. Solamente da como un índice de masa corporal y en deportistas suele presentar muchos errores. Entonces ahí lo recomendable es que sí se haga desde el principio, o sea, desde que estén pequeños y que se pueda intervenir de la forma pues como más objetiva posible para lograr que el niño desarrolle como esas diferencias corporales que necesita o aprovechar las que ya tiene. Sí. Muchísimas gracias. Con gusto. Una pregunta dice, Alfonso, la ojalá última. sea la última porque ya Sí, ya tenemos no, a ya la Natalie última. hora y media, nos La da pena última. también. La proteína tranquila. vegetal, la proteína vegetal es buena, o sea, la que es como los champiñones, sino como la proteína que se toma en bebida. O sea, yo creería que los suplementos. Los suplementos vegetales. Sí. Miren, los suplementos vegetales los están ahora estudiando mucho. Hay unos que tienen una combinación de guisantes que son muy buenos. No cualquiera, la verdad, no cualquier suplemento vegetal. Pero digamos que si yo tengo un deportista que es vegetariano, que toda su proteína proviene de granos y que yo lo quiero complementar, prefiero que se tome ese suplemento vegetal a que no se tome ninguno, ¿cierto? Porque los requerimientos en los proteicos en los deportistas son muy altos. Entonces, sí me gustan las vegetales, tengo varios deportistas de los mayores vegetarianos y yo misma les compro la proteína vegetal, o sea, yo misma me encargo de que tengan un suplemento de origen vegetal. Ahí hay una cuestión y es que si soportan el suero, o sea, si soportan los lácteos, siempre prefieran el suero de leche, ¿cierto? O sea, que es el que más alto grado de evidencia tiene. Pero no quiere decir que no se puedan usar los vegetales, simplemente hay que buscar uno que tenga como buena fuente, o sea, que asegure buena cantidad de proteína, digamos unos 20 gramos, y no que en una porción tenga 7 u 8 gramos, porque aparte de que es muy bajito, el valor biológico de las proteínas vegetales es bajo, entonces hay que completarlo con otros alimentos. Hay una pregunta, no sé si de Lina, pronto sí fui clara como con... Hay una pregunta que está en el chat, es como la presentación de los probióticos, como para que vamos terminando. Ok. La presentación de los probióticos, en realidad hay muchas presentaciones. Vean, yo tengo probióticos que me puedo tomar en cápsulas y probióticos que me puedo tomar en polvo. Yo creo que la presentación no influye tanto. Creo que lo que influye de verdad es la cepa del probiótico, o sea, el origen del probiótico, ¿cierto? O sea, asegurarnos de que las cepas que tiene ese probiótico sean como buenas, que tengan evidencia, que sea una marca como buena, independientemente si viene en cápsula o en polvo.
Yo mando realmente de todos, es como depende de la economía, o sea, si se puede, uno puede conseguir probióticos muy económicos y probióticos carísimos. Entonces, no creo que influya mucho la presentación. Hay unos que se tienen que refrigerar y otros que no. Generalmente los de polvo no se refrigeran, los de cápsula tampoco, pero los de pastillas sí. Entonces, la verdad es como depende del laboratorio, no hay un ideal. Creo que no hay un ideal. El ideal es la cepa. Listo, Lina. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los participantes. Lina, vamos a estar contactándote para una próxima charla. Natalie. Perdón, Natalie. Es que acabo de hablar con Lina también por el chat. Bueno. Sí, Natalie, vamos a estar... Lina, la fisioterapeuta. Sí, es que todos estamos conectados, creo. Pero Rico, vamos a estar invitándote de nuevo. Veo que la charla ha generado como más inquietudes. Y sobre todo sería muy rico en la parte de hidratación. Esa parte sí nos interesa mucho para que los muchachos lo manejen bien. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias a la Liga de Natación de Antioquia. Sí, no, claro. Cuéntame, Natalie. Mucho gusto, Olga. O sea, ustedes saben que siempre estamos ahí como dispuestos a trabajar como con ustedes los clubes y realmente para mí es muy importante que se apoyen de nosotros, los del área biomédica y diferentes como áreas, porque que no se sientan muy abandonados, que sepan que estamos ahí, que pueden acceder a los servicios que nosotros tenemos, que a mí realmente lo que más me gusta de la nutrición deportiva es la iniciación de los deportistas, porque es cuando uno más puede ayudar, ¿cierto? Cuando uno puede ayudar a que un deportista llegue ya a una selección de mayores en una óptima condición, es como la satisfacción más grande, ¿cierto? Entonces, lo que necesiten, podemos hacer la charla que necesiten. Estoy como para servirles como siempre. Muchas gracias por invitarme y a todos por haber estado ahí súper conectados, por las preguntas, porque fueron muy valiosas y a uno se le pasan a veces cositas. Entonces, profundizar con las preguntas es lo que más me gusta de estas charlas. Muchas gracias, Natalie. Gracias, Natalie. Gracias. A Santander. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Alfonso, queremos felicitar hoy a los entrenadores en su día, tanto los del club como los que nos acompañaron. Felicitaciones. La verdad, ustedes hacen una gran labor y ahorita que estamos en esta contingencia, vemos que han influido mucho en lo que es el proceso de los entrenos en los muchachos. Porque he recibido muchas buenas noticias, muchos agradecimientos de los padres porque los muchachos han estado respondiendo. Entonces, felicitaciones a ustedes, gracias por el compromiso, a los que son de otro lado, muchas felicitaciones, ustedes son muy, muy importantes para nosotros. Natalie, de nuevo, muchas gracias. Estamos pendientes ya de hacer la charla con el médico, los que estén interesados también vamos a hablar. De nuevo, Natalie, gracias a la Liga de Natación, gracias por tenerte en la liga, eres muy valiosa en la liga y lo sabemos. Gracias a ustedes. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Entonces los esperamos para una próxima charla. También queríamos aprovechar esta charla que Natalie nos dio y nos creó una inquietud, es que los papás también deberíamos de hacer algo de deporte. Si estamos pensando con los entrenadores, hacer un grupo de papás para hacerles lo que es entreno. Un entreno dirigido por nuestro preparador, que es Andrés. No sé, estamos mirando ese proyecto y rico que los papás también se nos puedan anotar a esto. En todo caso, muchas gracias. Entrenadores, felicitaciones. Natalie, mil gracias. Y quedamos pendientes para la nueva charla, claro ya que con sí. el médico. Gracias. Bueno, Feliz tarde para tengan una todos. feliz tarde a todos. Muchas gracias.